Buenos días familia, una vez más estamos aquí en el taller Miller haciéndoles un nuevo video basándonos en las sugerencias que nos ponen, tú sabes, por nuestro canal de YouTube y toda esa serie de cosas. Hoy vamos a hablarle específicamente de lo que se habla mucho, un tema que se habla mucho, algo que es muy polémico, que es el desbalance en las baterías. Cuando alguien te dice que tu batería está desbalanceada, que la lleves a balancear o que hay que balancearla, para que entiendan específicamente de qué se trata este término de batería desbalanceada. Como siempre les digo, vean todos los videos de mi canal de YouTube que se llama Taller Miller de motos eléctricas, y si les gusta el video recuerden darle like, comentar, compartir. Una cosa muy importante, todos los domingos por este mismo canal de YouTube a las 11 de la mañana estamos haciendo como siempre un video en vivo para responder todas las dudas que puedan tener los usuarios de vehículos eléctricos. Es decir, que muchas de las preguntas que me escriben al WhatsApp, esto, lo otro, a veces no respondo por temas de tiempo, pero sí tenemos dedicado ese espacio de domingo a las 11 de la mañana, siempre lo vamos a estar esperando para que me pregunten todas las dudas que ustedes tienen. Pues bueno, sí familia, como les estaba diciendo, hoy iba a explicarles el tema del desbalance de las baterías. Aquí les tengo varios ejemplos. Siempre me gusta ejemplarizar esto con cosas de la vida cotidiana, porque sé que hago videos para gente que no son expertas, normalmente son usuarios, es decir, no se dedican a esto como tal, son usuarios y en su mente pueden interiorizar esto de una forma más fácil. Aquí les tengo un ejemplo sencillo. Esto supuestamente es una batería de 36 volts, el amperaje ya es otra cosa, pero bueno, les quiero poner el ejemplo. Esto es una batería de 36 volts. Una batería de 36 volts tiene 10 bancos de pila. En este caso aquí lo podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 36 volts es su voltaje nominal. Cuando la batería está cargada, debe cargar aproximadamente, como lo tengo puesto aquí, sobre los 42.4 aproximadamente. Cuando está cargada y la batería está bien, está balanceada y todo está funcionando bien. Entonces, aquí les tengo el ejemplo este de siempre, que son los típicos tanques de agua, y les voy a poner este ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Esto que estamos viendo aquí vendría siendo el BMS de la batería, o como ustedes lo pueden tener en su mente, que hay muchas personas que tienen un tanque de agua conectado a un motor y un flotante automático, que el flotante tiene una medida máxima y una medida mínima. Casi siempre en la medida mínima lo que hace es darle una señal al motor de agua, y el motor de agua prende y empieza a llenar el tanque. Cuando el tanque llega a su nivel máximo donde ustedes lo ajustaron, el motor de agua se para y el tanque se queda lleno. Ese mismo ejemplo es el que estamos viendo aquí. El BMS tiene voltajes máximo y mínimo. Aquí lo estamos viendo. En este caso, el voltaje máximo de un BMS, cuando va censando los bancos de pila, o en este caso los tanques, es de 4,2 volts. Es el voltaje máximo, es decir, es al máximo que deja que carguen las pilas para evitar un sobrecalentamiento, un exceso de carga y por ende una explosión, un incendio, toda esa serie de cosas. Y el mínimo, es decir, ya cuando tú empiezas a usar la batería, el voltaje mínimo que bajan estos bancos es a 3,2 volts. Aquí les puse un ejemplo de una batería desbalanceada, de un ejemplo. El banco 1 está en 4,2 volts, el banco 2 está en 4 volts, el banco 3 está en 3,5, 4 en 4 volts, 5 en 4 volts, 6 en 3,5, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ninguno de los bancos tiene el mismo voltaje, o en este caso, ninguno de los tanques de agua tiene exactamente el mismo nivel de agua, que es como debería ser. Es decir, es lo que se ejemplifica como un funcionamiento correcto de la batería. En este caso, cuando tú sumas, que fue lo que le hice aquí en este caso, 4,2, 4, 3,5, 4, 4, 3,5, te da una sumatoria de 38.2 volts. Ahí nos damos cuenta que la batería debería cargar a 42,4 y está cargando a 38,2. Ya esto es un índice. En caso que usted tenga una bicicleta, tenga un vehículo, ya la vez que usted se da cuenta que el voltaje máximo no está de acorde a lo indicado por el fabricante o por el técnico que te revisa la moto, tu mecánico, el que sea, ya por ende, ya por lógica tú te tienes que dar cuenta que hay algo aquí adentro que está funcionando mal.
Ahora les voy les voy a explicar cómo es que afecta esto en el rendimiento de la batería, para que ustedes entiendan. En este caso, el banco 3 que está en 3,5, como ya les dije, él funciona, voltaje máximo 4,2, voltaje mínimo 3,2. El banco 5 que está en 3, el banco 3 que está en 3,5, cuando usted lo empieza a usar, baja a 3,2 y automáticamente el BMS, que es el cerebro, detecta que este banco está en su mínimo voltaje y te apaga la bicicleta, la moto, lo que sea, porque ya detectó que está en su voltaje mínimo. Es decir, que lo que tú estás usando como tal es de 3,5 a 3,2. Estamos hablando de 0,3 voltios. Estamos hablando que estás usando una cantidad ínfima del potencial energético que tiene tu batería, aproximadamente un 30% de la carga como tal que debería darte la batería. Ahora se genera por esto también otro problema, como por ejemplo el banco 1, que es el que está en el máximo. El banco 1 tiene para funcionar normalmente, como les dije, de 4,2 a 3,2, pero ya cuando el banco 3 llegue a 3,2, el banco 1 se va a quedar en 3,5. Entonces creas un ciclo que cuando este carga, como siempre, se va a quedar más arriba que este. Fíjense, este está en 3,2, este está en 3,5. Cuando tú pongas a cargar, por supuesto, este que tiene mayor voltaje, en el proceso de carga va a llegar primero a los 4,2 que los otros. Ya con uno nada más que llega a su voltaje máximo, ya tira la señal y el BMS corta la entrada de corriente. Entonces este siempre se va a quedar más arriba y este siempre se va a quedar más abajo. Y va a ser un ciclo que va a seguir así, con lo mismo. Por eso es que es tan importante, como siempre les digo, que tengan puesto un voltímetro en la moto o tengan un mecanismo para chequear el voltaje que tiene la moto. No se queden solamente con la típica pilita que le ponen en la pizarra, que lo que le marca es 1% de carga, y es muy engañoso a la hora de detectar exactamente qué carga tienen y qué voltaje real tienen. Poniendo un voltímetro, ya ustedes mismos como usuarios pueden saber sencillamente si hay algún problema en su batería, y entonces ya pueden dirigirse hacia un técnico o un taller o un laboratorio que les defecte la batería y a lo mejor pueda corregir este problema o repararle la batería. Otra cosa que les iba a decir, muy importante, para que no lo pierdan de vista tampoco. Esta disminución de voltaje que vemos aquí, en este caso, por ejemplo, del banco 3, el banco 6, el banco 7, el banco 8, eso no es por gusto. Siempre se lo explico a todos ustedes por qué. Por una cuestión de lógica. Esta batería está hecha con pilas. Todas esas pilas tienen la misma fecha de fabricación, el mismo nivel de uso, y por ende deben de tener el mismo nivel de desgaste. Es lo que dicta la lógica, porque todas se fabricaron el mismo día, se están usando al unísono y se deben desgastar pareja. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Casi siempre en estos bancos que vemos esta disminución de voltaje drástica o que el voltaje baja drásticamente, casi siempre cuando vemos este tipo de diferencial de voltaje en las baterías es sencillamente porque dentro de esta batería deben haber pilas muertas. Hipotéticamente vamos a suponer que tengamos una batería que es de una P8. En ese banco que tiene 8 pilas puede ser que hayan 3, 2 o una pila muerta. O que ese banco tenga un diferencial. Sí, eso crea para empezar un diferencial de amperaje. Es decir, que este puede tener 20 amperes, este 18 amperes, este 15 amperes, este 10 amperes. Y al crearse ese diferencial de amperaje, por supuesto que baja el voltaje más rápido que los otros bancos. Pero también ese diferencial de amperaje puede ser provocado por pilas muertas dentro de ese banco o por desgaste de todas las pilas en ese banco. Lo más importante que les quiero decir con esto, o el mensaje que quiero que ustedes se lleven, es que sepan, aprendan a detectar cuando su batería tiene un problema de desbalance, ¿me entienden? Y traten de llevarla a tiempo a un taller, a un laboratorio, a un técnico que tenga las condiciones, las materias primas, las condiciones, como siempre se lo digo, para que se las repare a tiempo y por supuesto no sea un daño total desde el punto de vista de que tengan que comprar una batería nueva. Es lo que quiero que entiendan. Ahora,
Otra cosa que le quería decir aquí, y le tengo aquí, para que más o menos ya tengan un referente. Las baterías de 72 volts, la batería de 72 volts, que es la más común, la que más se usa en el país, lo que más hay, debe de funcionar aproximadamente, fíjate que le puse aquí el símbolo de algo aproximado, entre 84.4 máximo y mínimo 64, entre 62 y 64 volts. Ya entonces tienen que grabarse estos dos números. En caso de que ustedes tengan una batería de 72 volts, grábense esos dos números en la mente. Cargar, a ver, te digo, aquí le estoy poniendo cifras aproximadas. Yo voy a decir más específico. La de 72 volts carga aproximadamente entre 83,5 máximo y 84.4. Y el voltaje mínimo debe bajar entre 62 y 64 volts aproximadamente. Ya, si no te funciona en este voltaje mínimo, puede ser producto de desgaste, puede ser producto de rotura, puede ser producto de desbalance, tanto como a la hora de cargar al máximo. También hay otros ejemplos también que lo hemos visto que no es por problema en la batería, es por problema en el cargador. Han entrado una generación nueva de cargadores y de baterías, como por ejemplo las tomas que están entrando ahora en esta última edición, que el cargador limita la carga de la batería hasta 82 volts y pico. Y no es que la batería esté mala, la batería está buena, pero es el cargador que nada más lo deja cargar hasta ahí. Es decir, que ya ahí no es el BMS que está detectando un voltaje máximo en los bancos y está cortando la entrada de corriente, no. Ya es el cargador que te da nada más hasta ese voltaje, para que ustedes entiendan. Esto es en el caso de la de 72 volts. Ahora les voy a poner otro ejemplo. En el caso de la de 60 volts, tienen una batería de 60 volts. Bueno, en el voltaje máximo debe cargar entre 71 y 72 volts aproximadamente en voltaje máximo. Y en voltaje mínimo debe bajar aproximadamente a 54 volts. Tienes una batería de 48 que son bastante populares aquí en el país con la gente que tienen bicimoto, que tienen bicicleta, que muchas o su gran mayoría son de 48 volts. Bueno, debe de cargar voltaje máximo aproximadamente 53 volts, 53,5, 54,4 aproximadamente. Voltaje máximo, es decir, carga máxima. Y mínima 42 volts aproximadamente. Puede ser hasta entre 41 y pico y 42 volts y pico es lo que te puede bajar la batería de 48 volts aproximadamente. Quiero recordarles que todas las dudas que puedan tener con respecto a estas cosas que yo les explico o situaciones específicas que le pasen en su vehículo eléctrico, pueden preguntarme lo que sea todos los domingos a las 11 de la mañana por nuestro canal de YouTube que se llama Taller Miles de Motos Eléctricas. Es sencillo, entra a YouTube, pones Taller Miles de Motos Eléctricas, le va a salir el canal y todos los domingos a las 11 de la mañana hacemos una directa en la que ustedes me pueden preguntar directamente cualquier duda o problema que tengan con su vehículo y yo se los respondo en vivo. A veces he tenido varias quejas de clientes que me escriben al WhatsApp y no me da tiempo a responder por el volumen de trabajo que hay, pero siempre se les digo que los domingos a las 11 de la mañana no voy a fallar, voy a estar ahí para todo lo que quieran preguntar. Ahora vamos a otra parte. Aquí les tengo un ejemplo que quería ponérselo. Tengo una batería de 72 volts, una Michosuki, y quiero ponerle el ejemplo. Mayormente las baterías de 72 volts vienen por 20 bancos de pila, es decir, un 20S. En el caso de las Michosuki, aquí está marcando 19 por la sencilla razón de que el BMS de Michosuki tiene 19 pines nada más. Pero bueno, ese no es el caso del ejemplo que quería hablarle. Lo que quería ponerle el ejemplo de esta batería porque es una batería que está desbalanceada. Aquí pueden ver en el banco 17 que tiene 3,6 volts, banco 14 3,9 volts, otro banco 3,8 volts, 3,9, es decir que nos damos cuenta que no mantienen el mismo voltaje. Aquí este es otro ejemplo que se ve el nivel de desbalance que está bastante alto y eso es lo que le puede pasar a muchas baterías. Esta batería que normalmente debería cargar, como les dije, 84.4 volts, puede ser que esté cargando aproximadamente 80, 81 volts o hasta 82 volts y ya estamos viendo el porqué de toda esta serie de cosas. Este banquito que está marcado, por ejemplo, aquí en rojo, que es el 17, debe tener alguna pila muerta, debe tener alguna rotura, debe tener algún desgaste, alguna fatiga o algo parecido.
Pero bueno, quería enseñarles esto para que ustedes interpreten en su mente esto mismo que se está viendo aquí. Eso mismo es lo que lee constantemente el BMS, aparte de otros parámetros como temperatura y toda esa serie de cosas, pero esto es lo que le está viendo todo el tiempo, monitoreando esto y asegurándose de que funcione, como siempre les digo, entre 4,2 y 3,2 para evitar cualquier tipo de siniestro, problema, explosión, ¿me entiendes? Para autoproteger la batería. Bueno, nosotros tenemos por norma de trabajo, cuando hacemos cualquier tipo de reparación a las baterías, siempre la balanceamos y ya le entregamos la batería al cliente balanceada para que en un futuro no le dé este tipo de problemas. Como siempre les digo, familia, esto que es el cerebro de la batería es un mecanismo de protección que siempre le va a avisar cuando su batería está dando problemas. Entonces siempre estén al pendiente, por eso les recalco siempre que es tan importante el voltímetro para chequear el nivel de voltaje, porque cuando hay un desbalance él sigue funcionando dentro de esos voltajes, pero no quiere decir que la batería no tenga problemas. Ya cuando usted vea que su batería se la apaga en las lomas, un acelerón, tienes que darle al breque para arriba y para abajo, esto, lo otro, ella siempre lo que simplemente le está es avisando de que hay un problema interno, ¿entiendes? Y para no llegar al punto de un accidente, lo mejor que usted puede hacer es dirigirse hacia un laboratorio, un técnico, un taller donde le pueda resolver este problema. Ahora que estoy diciendo eso, hay una cosa importante. Un ejemplo, este mismo caso, que este banco está en 3,5, ese banco está en 3,5 en reposo. Es decir, estamos viendo una batería como esta misma, que está en 3,6 en reposo. Pero cuando usted acelera, que se genera un pico de consumo, un alto consumo, este banco puede bajar a 3,3, 3,2 y apagarse la batería, para que usted entienda. Por eso cuando usted está caminando, o ustedes están caminando, se deben que haber dado cuenta que en el voltímetro tiene un voltaje, y cuando tú aceleras siempre ese voltaje disminuye, porque está generándole consumo a la batería, y dentro de ese consumo está la posibilidad de que este banco toque esos 3,2 y automáticamente el BMS se apague, que es lo que usted, que es cuando usted ve que la moto se te apaga y le está queriendo decir que tiene un problema. Pues bueno, familia, como siempre les digo, busquen todos mis videos, ahí van a ver varias cosas que a lo mejor no tienen una duda ahora mismo inmediata, pero les va a ayudar en lo que es conocimiento y adquirir más cultura en este tema de los vehículos eléctricos. Como siempre, denle like, comenten, compartan y déjenme sugerencias de temas para poder hacerle videos nuevos basándome en sus inquietudes. Los quiero mucho y nos vemos.